Leopoldo Moró, buenas tardes. Andrea Recupero lo saluda, le deseo muchas felicidades y un buen año, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, gracias y bueno, obviamente felicidades para ustedes y los oyentes. Bueno, muchas gracias por atendernos como siempre, Leopoldo. No, faltaba más. Abríamos el programa de hoy con la información más importante del día, o lo que creemos que es desde el punto de vista de la agenda lo más importante con lo que ha comenzado este año, y una noticia con, entendemos, amplia repercusión, o al menos debería tenerla, que es la decisión del presidente Alberto Fernández de ir por el juicio político para Rosati, ¿verdad? Él dijo que quiere que se investigue la conducta del presidente de la Corte, y que y formuló, ¿no? Y me quedo con esto, que es inadmisible el avance del Poder Judicial sobre los otros poderes del Estado. Algo de lo que hemos hablado muchas veces con usted, diputado, en este programa, y me gustaría que, teniendo en cuenta, ¿no?, que lo hemos conversado tantas veces y que ha llegado el momento, ¿no?, en el que el presidente está planteando este escenario, nos diga qué posibilidades le ve usted a esta iniciativa de plasmarse en hechos concretos. Bueno, en primer lugar, lo que hay que puntualizar es que en realidad la promoción o el inicio del juicio político no estaría impulsado solo por el presidente, sino por el presidente y un número muy importante de gobernadores. Sí. Creo que este es un dato institucional que es muy fuerte, digamos, debe ser la primera vez en la historia argentina que se produce una circunstancia de esta naturaleza donde además del presidente la mayoría de los gobernadores acompañan la necesidad de un juicio político a la Corte. Y la segunda cuestión es que el juicio político es a la totalidad de la Corte. Si bien es cierto, se pone mayor énfasis en la situación del presidente de la Corte, porque a raíz de los últimos chats, conversaciones que se conocieron, la mano derecha del presidente de la Corte aparece directamente involucrado en el tráfico de influencias con la oposición, tanto en lo que se refiere al fallo de la coparticipación como en lo que se refiere al fallo de la composición del Consejo de la Magistratura. El juicio político no es solamente contra el presidente de la Corte, sino sobre la totalidad de los miembros de la Corte. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en el caso de la coparticipación, los 4 miembros de la Corte votaron en el mismo sentido con la cautelar, entonces sería incongruente pedirle solo al presidente de la Corte el juicio político por esa razón. Exacto. Diferente sí es el caso del Consejo de la Magistratura, donde no todos votaron de la misma manera, hubo un voto distinto, disidente, que fue el voto del doctor Lorenzetti, que entre otras cosas señaló que la Corte precisamente estaba avanzando, invadiendo las facultades del Poder Legislativo al resucitar una ley que había sido derogada por el Parlamento, lo que es un disparate institucional, entre otras cosas para beneficiar al propio presidente de la Corte, que de esa manera se autoproclamaba presidente del Consejo de la Magistratura. Pero bueno, son un cúmulo de acusaciones. Ustedes saben que un juicio político tiene que tener 3 razones: o están las 3, o hay 2 de las 3, o hay una sola. Una es mal desempeño de las funciones. El otro es delito en el ejercicio de las funciones, por ejemplo, tráfico de influencias, que claramente en este caso aparece, reitero, en esas conversaciones. Y el otro es crimen, infamante, que sería, por ejemplo, que un miembro de la Corte sea pescado robando un negocio, cosa que en este caso no ocurre. Pero habrá que esperar que llegue el escrito en el que el presidente y los gobernadores piden el juicio político a la Corte para ver qué cargo formulan, cuáles son los fundamentos y qué responsabilidades le asignan a los miembros de la Corte. Bueno, teniendo en cuenta esto que usted nos está explicando de las razones, podemos inferir que puede ser mal desempeño y el tráfico de influencias. Podemos inferirlo, sí, efectivamente. Lógico. Podemos inferirlo. En función de las conversaciones, ¿verdad?, que trascendieron entre D'Alessandro y la mano derecha de Rosati, de apellido Robles, ¿verdad?
Exactamente, que además de ser la mano derecha y tener una estrecha relación, tiene una función específica en la Corte, es nada más y nada menos que el director general de despacho del presidente de la Corte. Lo que significa además que tiene una responsabilidad mayor todavía, no es solamente un amigo que está haciendo de intermediario, es un funcionario judicial que creo que tiene la categoría de camarista, de alta responsabilidad en la oficina personal del presidente de la Corte. Después el procedimiento sigue, yo explico esto para que los oyentes tengan en claro cómo es el procedimiento. Cuando llegue el escrito de pedido de juicio político, eso va a ingresar directamente a la comisión de juicio político, que es una comisión especial que está constituida por el reglamento de la Cámara y permanente, de carácter permanente. Esa comisión tiene que votar primero la admisibilidad del juicio o de la denuncia. Una vez que admite la denuncia, tiene que constituir una subcomisión que es la que instruye el sumario. Eso significa que, bueno, se citará a las partes, se van a examinar las pruebas, obviamente se citará a quienes aparezcan como imputados, en este caso a los miembros de la Corte, para que vengan a ejercitar su derecho a la defensa, y después de hacer todo ese trámite, esa subcomisión emite un dictamen a favor o en contra del juicio político. Si ese dictamen se vota en la comisión, y si hay mayoría simple, supongamos en favor del juicio político, entonces recién ahí pasa al recinto y empieza el debate en el recinto. En el recinto, para concretar el juicio político, hacen falta los 2/3 de los votos. Leopoldo, obviamente que lo más escandaloso y lo más terrible es la situación que trasciende de este supuesto diálogo entre D'Alessandro y Robles, pero no dejan de haber otras situaciones bastante escandalosas en el resto de los chats que se dieron que salieron a publicidad. Una de ellas, por ejemplo, el diálogo con Magdalani, donde reconocen estar haciendo espionaje ilegal sobre organizaciones sociales y políticas, haciéndoles seguimientos desde la iglesia de San Cayetano, lo que ocurrió con Lago Escondido, donde también aparece implicado severamente D'Alessandro. ¿Por qué cree usted que a pesar de todo esto, Larreta lo sostiene a D'Alessandro en su cargo de ministro de Seguridad? No, y hay también una parte del diálogo que habla expresamente de una coima. También. Claro, el tema del acarreo, ¿no? De las empresas. Sí, de las grúas de acarreo, que siempre estuvo bajo sospecha durante tanto el gobierno de Macri como de Larreta. Hace pocos meses, creo que 2 o 3, recién se canceló la concesión, porque pagaban algo así como un canon de 55.000 pesos 55 mensuales. 55.000 pesos mensuales, exactamente. Que con solo 26 minutos de una de las 15 playas que tenían lo cubrían, el resto era todo ganancia. Bueno, la gente que le levantaron los coches con la grúa sabe lo que le cobran. Entonces la diferencia entre los 55.000 pesos y lo que recaudaban es gigantesca. El tema es que ahora se sabe a dónde iba a parar y a qué bolsillos iba a parar, y yo no creo que fuera a parar solo al bolsillo de D'Alessandro por el volumen del que estamos hablando. Así que bueno, son muchas las cosas que están en esas escuchas que tienen carácter de escándalo, ¿verdad? Y la pregunta que usted me hace es muy sencilla. Yo creo que a D'Alessandro lo mantienen por pedido de Clarín, porque me parece que Clarín lo que no quiere, no solamente que caiga uno de los amigos que invitaba al Lago Escondido, sino que la renuncia de D'Alessandro o el pedido de renuncia es la admisibilidad de las irregularidades de estas últimas escuchas, pero además de lo que fue el viaje de la banda del Lago Escondido, que está probado no solo por escuchas, sino por fotos del aeropuerto, por infinidad de pruebas, porque algunos terminaron admitiendo y otros no, o unos dicen sí, fuimos. Al principio D'Alessandro dijo que no había ido, después tuvo que admitir que sí, porque figuraba en la lista de pasajeros en el manifiesto de vuelo. Después algunos fabricaron facturas truchas para decir que en realidad habían pagado ellos. Entonces el grupo Clarín quedaría en una situación no solo desairada desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista penal, en la causa que hay en Bariloche.
Claro, pero el que queda en una situación... Larreta lo sostiene por eso. El que queda en una situación de muy endeble es Larreta. O sea... Y bueno, eso le pasa por tenerle miedo a Clarín. Porque, digamos, siguiendo lo que usted nos está explicando, ¿no? Y sus comentarios, diputado, si a Alessandro lo sostiene Clarín, Larreta entonces está obedeciendo las órdenes de Clarín. Claramente, obviamente, no sería nada extraño, obviamente. Bueno, ese es el problema que tiene también la oposición. Le pasó en la sesión de la última sesión. En la última sesión nosotros teníamos acordado con Evolución Radical que iban a bajar al recinto para dar quórum, porque ellos mismos habían pedido de las 8 universidades que se iban a crear, la creación de 2 de ellas, una la de Saladillo y otra la de Río Tercero, y 15 minutos antes comunicaron que no podían bajar porque estaban apretados por Clarín. Bueno, se ha convertido, se le cayeron todas las caretas a mucha gente, ¿no? En los últimos meses. Estábamos comentando nosotros hace un rato, ¿no? Entre nosotros acá en nuestra mesa de trabajo que es importante que Alberto, el anuncio, ¿no? Del presidente de ir al juicio político para Rosati, para los miembros de la Corte, justamente para poder darle visibilidad a este tema que es presentado por Clarín de cualquier otra manera, ¿no? Ocultando información o manipulando como para disfrazar lo del agua escondido por lo pronto, ¿no? Como lo ha ido presentando a lo largo de estas semanas. De algún modo esta acción política va a garantizar, más allá de cuál sea el resultado final, ¿no? De si se va a poder avanzar o no en este juicio político, todo el proceso, ¿no? De contarlo, van a tener que contarlo. Y, a ver, he sabido, por experiencia en el mundo y por la experiencia que ya se ha transitado, que el grave problema de las mafias es cuando pierden el anonimato, cuando tienen que salir de la clandestinidad. Y esta situación los ha sacado de la clandestinidad y del anonimato. Obviamente el debate en la comisión de juicio político, que yo creo que tiene que tener carácter público, no hay ninguna razón para que no la tenga, porque a diferencia de la comisión que yo presido, no hay secretos de Estado que estén en juego, y el debate que eventualmente, si se aconseja el juicio político, se va a llevar adelante en la Cámara de Diputados, va a poner esta discusión a la luz pública. Después habrá que acompañarlo con la participación de la sociedad civil, de colegios de abogados, asociaciones de magistrados, estudiantes de derecho, y bueno, y ciudadanos que se movilicen y tomen conocimiento y participen activamente del seguimiento junto con los medios de comunicación de lo que va a ser todo este trámite de juicio político. Va a tener una gran importancia para tratar de sanear el sistema democrático. Claro, quedará también bien expuesto y a la luz quién vota qué cosa, ¿no? Sí, y las eso también es importante, claro. Sí, pues yo estoy, por ejemplo, ahora revisando, porque soy miembro de esa comisión también, la de juicio político, estoy revisando y bueno, por ejemplo, hay un pedido de juicio político de la coalición cívica que integra Juntos por el Cambio, que recaía sobre Lorenzetti, y si usted lo repasa, es muy parecido a los cargos que ahora se le, teóricamente, porque todavía yo no lo he recibido, ni yo ni el Congreso hemos recibido la denuncia formal, pero con los que ha esbozado el presidente, que se les va a hacer ahora a esta corte, muy parecido. Y además hay otro juicio político pedido por la Asociación de Juristas Americanos en agosto del año, bueno, yo digo el año pasado, me estoy refiriendo al 2022, hace unos meses atrás, que es muy sólido, es un juicio político pedido a la Corte, porque también este escándalo, hay que entenderlo, está trascendiendo las fronteras de la Argentina. Bueno, llegó en algún momento también a pronunciar alguna advertencia el relator de Naciones Unidas sobre la independencia del Poder Judicial, el escándalo que significa el maridaje de la Corte Suprema de Justicia con la oposición, no solamente para llevar adelante, como lo hicieron, la persecución política contra el Frente de Todos y sectores sindicales, etcétera, sino también
en brindarle impunidad al macrismo y a la vez en facilitarle negocios a las empresas, y particularmente a estas empresas que los compraban con estas dádivas de viajes lujosos, etcétera. Bueno, una prueba de esto es la decisión del juez Casais de excusarse en 9 causas que tenía sobre la empresa Telecom. Ahora se acordó. Bueno, sí, se acordó, por lo menos tuvo la dignidad de hacerlo ahora, aunque por supuesto eso no le quita responsabilidad, todo lo contrario. Sí, en las anteriores. Hay otros, como el caso de Ercolini, que siguieron dictando sentencias aún a favor de estas empresas, aún después de que se conoció el escándalo del Lago Escondido, ¿no? Bueno, Ercolini aún no se ha excusado siquiera en la causa que lo implica a él mismo, ¿no? En la denuncia que realizan respecto al supuesto espionaje ilegal en la situación del Lago Escondido, que salió sorteado él, y no se excusó. Él lo que se dio fue las primeras acciones a que las haga Martínez de Giorgi, pero no se excusó de la causa, y uno de los implicados es él. Lo que pasa es que ellos ahora están entre la espada y la pared en varios sentidos. En primer lugar, entre la espada y la pared, porque si se excusan o admiten la existencia de esa reunión, bueno, es de alguna manera confesión de parte, digamos, ¿no? Están confesando efectivamente que fueron partícipes del delito como mínimo de dádivas y tráfico de influencias. Si no se excusan, están en esa situación. Perdón, si se excusan, están en esa situación. Claro. Si no lo hacen, siguen avanzando con causas que las partes van a pedir naturalmente la nulidad. La nulidad. Incluso con efecto retroactivo, porque hay sentencias que pueden transformarse en sentencias írritas cuando se demuestre que las dictaron o por dádivas o por presión de estos grupos de empresarios. Entonces están en una situación muy compleja, muy difícil, y se ven las contradicciones. Por ejemplo, sale D'Alessandro y dice, no, esos chats son falsos, y después simultáneamente dice, no, me lo hackearon. No, o claro, son falsos o se lo hackearon. Sí, bueno, ¿no? Sí, aparecieron muchas contradicciones y quedaron, ¿no?, expuestas. Nos preguntábamos incluso quedaron expuestos, sí. Perdóname que te interrumpa. No, si vos lees el reportaje que le hizo el sábado, creo que fue de La Nación, a D'Alessandro, que es cuando le ordenaron salir a defenderse, el periodista de la Nación con solo preguntar y repreguntar lo deja como un mentiroso serial. Quedan expuestas las contradicciones, totalmente, Moró. Así es. Estamos hablando con el diputado Leopoldo Moró, le agradecemos muchísimo, como siempre, que nos concede un montón de tiempo y nos explica un montón de cosas muy valiosas. Y bueno, para cerrar desde el punto de vista político, ¿no? ¿Cómo queda todo Juntos por el Cambio con esta situación? ¿Usted cree que la sociedad está permeable a este escándalo o, bueno, continúa siendo un tema que es telón de fondo, diputado? Yo creo que hay una situación intermedia. Yo creo que a medida que esto avance, la gente va a ir asumiendo que estas cuestiones afectan su vida, digamos, cotidiana, que este entramado mafioso es el que ha permitido que se cobren las tarifas que se están cobrando en materia de prepagas, claro, o mejor dicho, los montos que se están cobrando en materia de prepagas, o que se cobren las tarifas que se están cobrando en materia de internet o telefonía celular o cable. También creo que la gente va a ir comprendiendo que esta justicia es la que fue liberando importaciones para importadores que en vez de traer insumos para producir, bajo el manto de traer esos insumos, en realidad traían de contrabando productos suntuarios, o que esta justicia es la que habilita a los formadores de precios de las cadenas de alimentos a hacer lo que quieren. Por eso creo que este juicio político va a tener una gran trascendencia en términos de poder traducir a la vida cotidiana de la gente el significado que tiene la existencia de esta mafia, que hasta aquí
se creía que ocupaba cargos jerárquicos de la estructura judicial, jueces federales, fiscales, algún camarista, algún miembro de casación, pero que ahora está demostrándose que también ocupa la pirámide más alta o la punta de la pirámide más alta, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso lo definió muy bien esta situación Zaffaroni cuando dice que estamos viviendo no la ajuridicidad, sino lisa y llanamente un vacío de derecho. Y esto es muy grave para una sociedad, muy grave. Leopoldo, le agradecemos muchísimo.